En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Horas más 28 minutos, 12 del mediodía más 28 minutos a nivel nacional. Nos vamos con los invitados que nos han venido a visitar acá, en donde se desarrolla el día de hoy hasta el día de mañana, en el Centro Vicarial de Río Blanco, acá en la ciudad de Macri, en el Cantón Morona, la Asamblea Nacional de la REPAM. Vamos a saludar primeramente al presidente del REPAM, el obispo Ada Alberto Jiménez, es del Vicariato Apostólico de Aguarico. Vamos a dar la cordial bienvenida. Bienvenido, obispo, acá a los estudios de la emisora Voz de Lupano. ¿Cómo se siente acá en la Amazonía, en nuestra provincia de Morón, Santiago? Bienvenido. Buenas tardes, un saludo a Radio Voz de Lupano, ¿verdad? Y una alegría a todos los oyentes. Y estamos aquí como REPAM, que es una red panamazónica, para hablar de esta vida de Dios que quiere que se cuide la casa común. Muchas gracias. También vamos a saludar al obispo del Vicariato del Puyo y también vicepresidente de REPAM y también de Panamazónica, al monseñor Rafael Cop. Bienvenido, monseñor. Muchas gracias, un saludo muy cordial a todos aquellos que nos sintonizan a través de la radio de la Voz de Lupano. Ciertamente estamos aquí en esta bella provincia de Macas y de Morona, y creemos que ciertamente la REPAM es una red eclesial, como ya se ha dicho, pero que está al servicio especialmente de la vida en esta Amazonía y de los pueblos que habitan en ella, para servir. Muchísimas gracias, monseñor Rafael Cop, obispo del Vicariato del Puyo. También vamos a dar la bienvenida a la coordinadora de Ecoteología, Caritas Ecuador, a Elizabeth Cocas. Bienvenida, Elizabeth, a los estudios de la emisora Voz de Lupano. Muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos escuchan en este momento. Gracias también al Vicariato de Méndez, que nos ha recibido con las manos abiertas, y a todo el trabajo y la labor que hacen aquí en Méndez, en toda la provincia. Bueno, vamos a iniciar con este tema de suma importancia con el presidente del REPAM, con el obispo Ada Alberto Jiménez. Acá es el presidente del REPAM acá en Ecuador. Obispo, ampliemos un poquito, ya habíamos entrevistado en horas de la mañana, nos empapamos un poquito del tema. El REPAM se trata sobre la vida, también la evangelización, al mismo tiempo con la Iglesia Católica, y también defendiendo las cuencas hídricas acá de la Amazonía ecuatoriana. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cuál es el objetivo de ustedes al respecto sobre este tema de suma importancia? Sí, la red quiere ser, como la misma palabra, ¿no?, una red que nos abarca a todos, y que por lo tanto, si hay algo positivo en un sector de la Amazonía, de los 9 países, también redunda en vida para todos. Pero si hay también un daño, afecta. Por hablar del último derrame que ha habido hace una semana en el río Coca, eso afecta al río Napo, eso afecta las lagunas, afecta la alimentación de los pueblos, eso daña las márgenes de los ríos y los sembríos. Pero fíjese lo que pasó, eso se origina en Napo, ¿no?, en la provincia y Vicariato de Napo, pasa a Sucumbíos por el río Coca, sigue hasta el Vicariato de Aguarico, y toda esa contaminación petrolera luego va al Perú y al Amazonas, para hacer ver cómo un daño de un derrame de petróleo hace un daño enorme a todos, ¿no? Y entonces lo que queremos ser es también esa voz, junto con los pueblos, de denuncia para cuidar la casa común, como pide el Papa, cuidar la naturaleza. Qué importante este tema, de donde la Amazonía afecta bastante. Podemos decir que ha habido denuncias también al nivel nacional, a nivel de las Naciones Unidas. Obispo Rafael Cop, ¿cuál es la importancia? ¿Qué dicen las nacionalidades, ustedes que están en los sectores rurales, en los sectores urbanos, sobre el tema que se trata el día de hoy? Bueno, yo creo que el día de hoy estamos, gracias a Dios, en un encuentro presencial, representados todas las provincias amazónicas a través de esta red eclesial de la REPAM, y ciertamente todo aquello que, como dice Laudato Si, todo aquello que ocurre en un lado repercute en otro, porque todo está interconectado. Entonces quiere decir que nosotros como red
nos articulamos igualmente con todos aquellos que trabajamos con el mismo fin, la defensa de la vida en la Amazonía y de los pueblos que en ella habitan. Y es importante que cualquier cosa que perjudique la vida, tanto en la Amazonía como los derechos que sean vulnerados, nosotros como red eclesial tenemos, yo creo que la obligación moral de levantar la voz para anunciar y para denunciar como voz profética y para anunciar porque tenemos también que llevar ese mensaje que ya Jesús nos dejó, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, ¿no?, para nuestros pueblos. Y en definitiva, estos pueblos que muchas veces han sido marginados, han sido excluidos, y ciertamente la Iglesia necesita también que estos pueblos vivan esta nueva noticia del Evangelio, una noticia que trae la justicia, la paz, el amor, todos esos valores que son permanentes y que nos ayudan a todos a crecer como comunidad y a crecer también a nivel social y a nivel también de toda esta red panamazónica de la que formamos parte. Defendiendo también la vulnerabilidad de los derechos humanos de la ciudadanía, obispo. Claro, ciertamente estamos diciendo que los derechos humanos son parte de la vida del pueblo, y entonces cuando esos derechos humanos son vulnerados, nosotros también estamos apoyando a aquellos que son vulnerados. En definitiva, lo primero, como Jesús dijo, he venido a anunciar la buena noticia a los pobres. Entonces, en definitiva, a los que más tienen vulnerados sus derechos son los pobres, y por eso entonces la Iglesia está junto a ellos, para también que ellos sientan, en definitiva, la compañía de este Dios creador y de este Dios también que es, en definitiva, hermano y amigo en ese caminar que vamos haciendo juntos. Muy importante el objetivo, Elizabeth. El objetivo es fortalecer también la articulación de la red a través de un espacio de sinodalidad, dice, ¿no? Uh-huh. Y también formación presencial al fin de evaluar y animar el proceso de la REPAN en Ecuador, vivido durante la pandemia. ¿Qué decir al respecto también? Bueno, las redes están siempre en un constante cambio de personas, cambio de procesos, cambio de contextos históricos nacionales e internacionales. Entonces, ahora nosotros como red nos encontramos justamente después de 2 años de manera presencial. El anterior encuentro fue hace 2 años, en enero del 2020, y luego vino la pandemia. Entonces, este es el momento en el que nos vamos a encontrar para evaluarnos, para decir, bueno, ¿qué pasó en 2 años que hemos tenido unos encuentros virtuales? ¿Cómo nos afectó? ¿Cómo cambiamos? ¿Quiénes quedamos? ¿Quiénes partieron por cualquier motivo de estos procesos de red? ¿Y cómo vamos a seguir mirándonos hacia futuro? ¿Qué es lo que vamos a priorizar como actores de la red? Y luego cómo cada uno de nosotros vamos a aportar a esa gran priorización. Entonces, eso es lo que nosotros venimos a hacer aquí en Macas, en una mirada muy amplia también. Y pues contamos también con todo un proceso que no es solo de Ecuador, es un proceso de 9 países que están siendo parte de esta red. Entonces, ahora vamos nosotros como Ecuador a ver dentro de esta gran mirada de 9 países cómo vamos a ir aterrizando estas propuestas. Eso quiere decir que durante la pandemia se quedó como un stop. Ahora están reanudando todo este tema de la red, ¿no? Más bien quedó en stop la presencialidad, pero se reforzó la virtualidad. Exactamente. Entonces la virtualidad de hecho nos dio otra dinámica y empezamos a encontrarnos todas las semanas virtualmente, cada grupo, cada comisión, hacer su trabajo virtualmente. Ahora retomamos la presencialidad, es lo que estamos retomando, pero no es que la red se detuvo o estuvo en pausa, sino que desde lo que teníamos tratábamos de seguir manteniendo el proceso. Muy importante, Obispo Alberto, el mensaje del Papa también es claro. Cuidemos la vida, cuidemos la naturaleza. ¿Qué decir al respecto sobre este tema de suma importancia, no? Sí, precisamente el Papa, al final de el documento que él escribe, que es Querida Amazonía, que es va después de un documento en el sínodo donde estuvo también Monseñor Rafael Coll, Monseñor Néstor, que es el pastor de este vicariato, ¿no?, como obispo. Estuvimos todos los obispos amazónicos de los 9 países, y entonces allí salió el grito de la Amazonía, ¿no?, por parte de la REPAN. Y hay una oración que hay 2 ideas muy de mucha denuncia, ¿no?, donde el Papa hace un llamado claro
dice a los poderosos, ¿no? Donde dice, toca la sensibilidad de los poderosos, porque aunque sentimos que ya es tarde, el calentamiento global no es una idea de lo que va a suceder, ya está sucediendo, ¿no? El clima, el tiempo está tan cambiado, el cambio climático, todo. El cambio climático, y este daño no lo han hecho los animales, ni lo han hecho las comunidades indígenas, sino nosotros los seres humanos que nos llamamos civilizados y estamos dañando la tierra. Y miren lo que dice el Papa, porque aunque sentimos que ya es tarde, nos llamas a salvar lo que todavía vive, por un lado, y luego le dice a la Virgen María, ¿no? En esta vocación, Madre de la Amazonía, ¿no? Dice, en ti confiamos, Madre de la vida, no nos abandones en esta hora oscura. Es decir, hay mucho atropello a la naturaleza y a los pueblos. Hay 101 pueblos, o sea, imagínense, 100 pueblos en los 9 países que no han tenido contacto, entre comillas, con la llamada civilización, y que tienen que ser respetados en su hábitat, y eso no está aconteciendo. Por lo tanto, también a los oyentes de La Voz del Lupano, para que se sumen a la defensa de la vida y a Dios, unidos a Dios también en la oración y en la lucha por los demás, porque Dios quiere una vida para todos. Muy importante. Monseñor Rafael, ¿cómo está el REPAN en la Panamazónica? Bueno, como estábamos diciendo antes, la REPAN es una red eclesial. Por lo tanto, su cometido principalmente es articular todo ese trabajo que ocurre no solamente en Ecuador, sino que ocurre en los 9 países que componen la región panamazónica del continente de América. Y es importante, pues, pensar que la fuerza que ha tenido la REPAN para articular la fuerza de los 9 países con los ejes, diríamos, o núcleos principales en que estamos trabajando, lleva consigo una coordinación. Por eso es importante ver, cada país tiene su presidente nacional. Igualmente, cada jurisdicción eclesiástica tiene su representante de la REPAN. Igualmente, las distintas pastorales que se trabajan en cada provincia, ¿verdad? Pues, en definitiva, llevan un programa de acción que lleva consigo al mismo objetivo que está en todos los países, es decir, un trabajo, como decíamos, para defender la vida de esta naturaleza que Dios ha creado como casa común para todos, y a la vez también acompañar a esos pueblos originarios, porque en definitiva son los que han sido más olvidados y excluidos. Entonces el trabajo de la REPAN es sobre todo trabajar también en el acompañamiento de las bases en sus territorios. Por eso el sínodo amazónico que ocurrió en el año 19, cuando el Papa nos convocó, en definitiva ha sido un hito mundial, no solamente para la Iglesia de la Amazonía, sino para la Iglesia universal, y diríamos referente para este camino sinodal que estamos caminando ahora la Iglesia, y convocados por el Papa para el próximo año, el sínodo sobre la sinodalidad. Entonces yo creo que la REPAN ha sido un ejemplo a nivel universal, y que otros están mirando justamente el trabajo que ha hecho la REPAN para lo que fue el sínodo amazónico y para lo que debe ser la Iglesia en ese caminar sinodal, que quiere decir que todo el pueblo de Dios, laicos, religiosos, obispos, debemos caminar juntos, y esto es lo que nos ha enseñado también la REPAN, el caminar juntos. Por eso sí es importante ver que no estamos solos, que hay una red que nos une a todos y que vamos tejiendo esa red también incluso con organizaciones que tienen las mismas finalidades de la defensa de la vida o de la defensa también de los derechos, ¿no? Eso es muy importante. Qué importante. Sabemos que hay el cambio climático, Monseñor. ¿Qué decir al respecto? ¿Qué dicen las comunidades? Últimamente hubo un aluvión también en la ciudad capital, donde hay desastres. Se viene compaginando también con lo que dice en la palabra de Dios, ¿no? Bueno, ya decía también Monseñor Adalberto, ¿no?, que ciertamente el cambio climático es una alerta, pero más que alerta, ¿no? Como decía el Papa, aún estamos a tiempo, pero casi llegando tarde, porque verdaderamente hay unas amenazas a nivel planetario que en definitiva nos están señalando las urgencias. Por ejemplo, el extractivismo, la explotación petrolera o minera nos está llevando, diríamos, a todo este calentamiento también global y diríamos
a dejar vacío, ¿no?, estos territorios. Lo mismo, pues sabemos la contaminación que lleva eso, o la deforestación. Son heridas graves que están ahí latentes. Si nosotros no educamos, ni sensibilizamos, ni concientizamos, ni hacemos nada porque estas heridas sean sanadas, vamos a tener, como dice el Papa, un futuro, no solamente vamos a dejar para las generaciones que vienen un paraíso, sino un desierto, porque si no ponemos manos en el asunto, en definitiva, esta tierra va a ser irrespirable. Por eso es importante que veamos la urgencia, y por eso la REPAM nos está invitando a todos a trabajar unidos para que verdaderamente cuidemos esa casa común y sepamos también pues trabajar para que verdaderamente creamos, pienso que una de las cosas importantes en la gente que hay que hacer es crear hábitos de comportamiento frente al consumismo, por ejemplo, para evitar la contaminación, ¿no? Y lo mismo también la deforestación. Por ejemplo, Monseñor Adalberto, como presidente de la REPAM aquí en Ecuador, nos invitaba a hacer una campaña de sembrar 1 millón de árboles en Ecuador. Qué importante es entonces en esa lucha contra la deforestación. La Amazonía, por ejemplo, en Brasil ya tiene un 25% de su territorio que ha sido, diríamos, deforestado. Entonces, eso son algo que nos está diciendo a cada uno de nosotros hacia dónde vamos. Y por eso creo que hay que rectificar y hay que iluminar también en nuestro caminar para tomar compromiso. Muy importante este tema, de suma importancia para la Amazonía y también para la provincia de Morona, Santiago. Elizabeth, ¿cuál ha sido la respuesta de las naciones? Sabemos que ustedes como REPAM también convocan a las diferentes nacionalidades, a los diferentes líderes al respecto sobre el tema para tratar sobre la contaminación ambiental de los ríos, también de lo que últimamente también pasó. Sabemos que hoy también están participando de la nación guaraní, Shuar, Quichua. Bueno, la REPAM tiene un sujeto prioritario y esos sujetos prioritarios son los pueblos y las nacionalidades del territorio amazónico. Entonces, no podemos trabajar sin ellos, ni tampoco debemos trabajar para ellos. Trabajamos con ellos, que es diferente, porque a veces sucede que nosotros tenemos como muy buenas ideas desde lo técnico, desde lo espiritual, desde la formación en la que estamos, pero debemos tomar en cuenta su realidad, porque ellos son los que están viviendo en el día a día. Entonces, por eso están aquí y por eso también ha sido el motivo de que la REPAM nunca ha trabajado desarticuladamente con ellos. Ellos están, opinan, construyen, y es parte de este ejemplo de sinodalidad. Una sinodalidad en donde también se da un rol a la mujer como tal, en la Amazonía sobre todo, en donde la vida religiosa, la vida de las comunidades que ya usted ha mencionado, son parte del día a día, son parte no solamente de una acción material o de una mano de obra, sino de tomadoras de decisiones. Entonces, todas esas acciones se las ve construidas en este proceso que no es de ahora, que es un proceso de 10 años o más de 10 años, y es lo que también le va dando esa fortaleza. Entonces, cuando nosotros nos vamos encontrando en el camino, vemos que la REPAM, como decía Monseñor, es un ejemplo que está iluminando el camino de la iglesia, ¿no? Y es la iglesia con rostro amazónico, una iglesia que te da luz, que te da vida, que te da fe. Ahora, la otra pregunta que hablaba sobre los países, sobre las articulaciones, una de las grandes líneas en las que la REPAM trabaja es los derechos humanos. Entonces, la REPAM tiene mucho renombre a nivel internacional por su participación o por haber elevado casos de los territorios tanto de Ecuador como de otros países a espacios internacionales como el Foro de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, o también estar siendo protagonistas en las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Por lo menos que el mundo visibilice una realidad que está sucediendo en una Amazonía que cuando la gente lo mira solo lo ve como un lugar bonito para ir a hacer turismo o para sacar petróleo o para sacar minerales, pero nada más. En cuanto de lo que es de los derechos humanos, también está Sonia Oleas. Ella es la que se encarga de todo, recibir y recabar información también acá en la Amazonía y también tanto en los otros países de acá. Bueno, Sonia, ella es una española, ella hace un aporte a la REPAM desde su rol en cooperación internacional.
Entonces, ella es parte ya de, bueno, Monseñor Rafael está en esta mirada más de los 9 países, pero recibe o trabaja, más bien dicho, en conjunto con cada país. Y entonces, y con ellos va, o con nosotros, va articulando y va enseñando el camino de lo que se conoce como la incidencia sociopolítica. Entonces, ahí vas identificando actores en estos espacios internacionales o en países y en todo eso. No recibe la documentación, pero sí genera el proceso, sí abre esas puertas y en conjunto con otros actores, no solo ella. Muy importante este tema de la Repan que están acá en la Asamblea Nacional en Río Blanco. Obispo Alberto, ¿qué decir a la sociedad que día a día, como usted manifestaba, el hombre destruye la naturaleza? ¿Cuál es la concientización? También va lo espiritual también. ¿Qué decir al respecto? El Papa Francisco, en la visita que hicimos hace unos años a Roma, en la visita de los obispos, la visita al Límina, nos dijo que trabajemos en 2 ejes. Uno, a favor de la familia, ¿no? Porque también se quiere destruir la familia, y dice, y trabajen contra la corrupción. Y esto nos lleva a acciones muy concretas, ¿no? Y con respecto al cuidado de la creación, por ejemplo, toda la educación en familia de los niños, para no destruir la naturaleza, empezando por la casa, ¿no? A veces necesitamos media hora, 40 minutos para una ducha que puede durar, nos podemos duchar en 5 minutos. O también mientras nos estamos cepillando los dientes está el grifo abierto y yéndose el agua indiscriminadamente. Todo eso es una cuestión educativa. También un ejemplo con esta anécdota que yo lo estaba difundiendo un poquito en los mensajes en el Aguarico. Esto sucedió en la India, de un señor, su hija murió y él tenía cierto capital económico y lo dedicó. La muerte de su hija fue como un homenaje a la creación, ¿no? Cuando murió su hija, y a hacer que tomen conciencia lo que era la herencia de esta hija, lo dedicó a reforestar. Y entonces fue concienciando a algunas personas. Y mire que una niña decía ahí, que ya tenía 14 años, cuidando, regando un árbol, decía, este árbol es mi hermano, porque mi papá y mi mamá lo sembraron el día que yo nací. La niña tenía 14 años, por lo tanto el árbol también tenía 14 años. Entonces, eso es hermoso. O sea, que cuidemos, que no usemos tanto plástico indiscriminadamente, que cuando vayamos al supermercado o a la tienda llevemos estas bolsitas de telas y no contaminemos. O sea, que por cosas prácticas comencemos. Y yo creo que ese sería pues mi mensaje, y trabajar también por la familia y contra la corrupción, que también a veces nuestras autoridades locales y están a veces mudas, porque a veces están en connivencia con las multinacionales porque les dan dinero, y eso tiene que terminar. Muy bien. Monseñor Rafael, ¿qué decir a las autoridades al respecto sobre este tema? Que también las autoridades son parte de ¿qué podemos decir de esta destrucción? Porque el gobierno está ahí, también ahí están como decía un monseñor, también la minería no es legal, es ilegal. ¿Qué decir respecto a las autoridades? Bueno, creo que tenemos ejemplos claros de lo que acontece cuando las autoridades no toman en serio su papel, que debe ser como representantes de la ciudadanía en favor de los ciudadanos, del bien común. A veces hay, como estaba diciendo Monseñor, por debajo redes que presionan, ¿no? Y en definitiva es corrupción. Entonces yo creo que es muy importante saber que las autoridades han sido votadas por la ciudadanía para que vean por el bien común. Y el bien común, sobre todo, lo primero es el lugar o el espacio donde vivir. Es un derecho, por ejemplo, donde vivir. ¿Cómo entonces cuidamos ese espacio donde viven nuestros ciudadanos? En este caso, entonces, creo que sí, las autoridades tienen un deber grande de cuidar por sus ciudadanos lo que es vital y sus derechos principales. Por lo tanto, yo creo que debemos tomar en serio la exigencia a las autoridades que sepan cumplir con sus deberes a nivel, por ejemplo, de ecología, en su lugar donde viven. ¿Cómo va, por ejemplo, la urbanización?
concretamente. Vemos las consecuencias, por ejemplo, con las inundaciones en las ciudades, que permiten quizá pues edificar en laderas que saben que puede haber pues deslaves. Y quien dice eso, otras tantas, ¿no? O la deforestación. Entonces yo creo que eso compete también a las autoridades. Mirar por ese bien común y a la vez prevenir de los desastres naturales. Muchos desastres naturales se podrían evitar si hubiera verdaderamente ciudadanos responsables en los puestos públicos, ¿no? Y yo creo que pues, los alcaldes, los prefectos deben ver todo eso. Por ejemplo, lo mismo, algo vital como el agua. O sea, si se contaminan los ríos y si en definitiva se contamina la atmósfera, pues todo eso va en perjuicio de la sociedad y del pueblo. Entonces tenemos que evitar todo eso, ¿no? Por ejemplo, cuando hay extractivismo, explotación petrolera, sabemos las consecuencias que lleva a eso. Entonces, cuando el pueblo se está pidiendo y dice no queremos explotación petrolera, sepan escuchar al pueblo, que para eso es el pueblo el que les elige. Y no solamente escuchar a las empresas que vienen ofreciendo promesas que en definitiva benefician ¿a quién? No benefician al pueblo. Al revés, estamos con ejemplos bien claros en Ecuador. ¿Qué es lo que ha pasado después de 50 o 60 años de explotación petrolera en el norte de nuestra Amazonía? Continúa con pobreza, enfermedad y en definitiva de progreso poco. Entonces yo creo que sí es importante que hagamos un examen de conciencia para decir cómo estamos verdaderamente actuando frente a todo esto que lleva a muerte en vez de a vida. Muy importante, monseñor Rafael Cobb. En la parte final, Elizabeth, ¿cuáles son las actividades que se van a desarrollar el día de hoy y el día de mañana? Bueno, hoy en este momento se encuentra cada organización, cada vicariato, pues compartiendo su mirada de cómo está en cada lugar la REPAM, cómo lo están trabajando. Y en la tarde estaremos haciendo un enfoque específico en el tema de derechos humanos y este rol de la REPAM y el protagonismo que ha adquirido en estos espacios internacionales y luego cómo potenciarlos dentro del país. Ya el día de mañana vamos a hacer un énfasis en el plan pastoral y cómo la REPAM Ecuador se enlaza a este plan pastoral que es de los 9 países y cómo define la prioridad o la temática o hacia dónde caminará durante este periodo que empezaría en estos días, en este tiempo, de aquí hacia unos 2 o 3 años, que también lo decidirá el día de mañana la Asamblea. Muy importante, en la parte final, ya para despedirnos, Padre Obispo Alberto, el mensaje final a la ciudadanía. Ya, pues el mensaje final es que apostemos por la defensa de la casa común, que es la creación, que es la selva, que todos apostemos por reforestar y por cuidar la naturaleza y los pueblos. Muchísimas gracias al obispo Alberto Jiménez y también en la parte final, monseñor Rafael Cobb, el mensaje final a la ciudadanía de la provincia. Muy bien, bueno, creo que después de lo que hemos compartido nos queda claro que debemos ser todos corresponsables de que nuestro planeta Tierra, nuestra casa común donde vivimos, la debemos cuidar y para eso debemos también esforzarnos de asumir un compromiso para que verdaderamente seamos custodios y verdaderamente guardianes de esta tierra que se nos ha dado para no ser dueños de ella, sino para que la cuidemos, la administremos y sepamos pues también gozar de ella, pero no explotándola, sino cuidándola con cariño. Muchísimas gracias, queremos agradecer a Elizabeth Coca también, muchísimas gracias por estar aquí, también al obispo Ada Alberto Jiménez desde el Vicariato Apostólico de Aguarico y presidente del REPAM, y también al monseñor Rafael Cobb, obispo del Vicariato del Puyo y vicepresidente del REPAM y también Pana Amazónica. Muchísimas gracias, vamos a hacer nuestra siguiente pausa comercial y regresamos con más información.